Bueno, a continuación vamos a dar algunas características centrales de las dos clases sociales o estamentos en términos de Carrasco. El mismo Carrasco, hacia el final de su lectura, habla de ambos sectores sociales. Respecto a los Macehualtín, él va a decir que son los que están gobernados y por lo tanto obligados a pagar tributos y servicios personales. Y va a hacer una diferenciación entre ellos debido a un desigual acceso a la tierra, algo que les va a quedar mucho más claro cuando en la próxima clase hablemos de la esfera de la producción. Sin embargo, ahí hay algunos errores cuando él habla, por ejemplo, de algunos macehuales que rentarían la tierra. Nosotros vamos a ser muy críticos de esta postura de Carrasco y me interesa que ya marcárselo. Lo mismo cuando habla de algunos sectores que tenían una situación diferencial, incluso él dice una mejor situación porque en vez de pagar tributo en el laboreo de las tierras, lo hacían con sus propias producciones. Va a hablar de artesanos y también de los mercaderes, y nosotros ya lo hemos especificado, a los mercaderes y más que nada a los mercaderes especializados los ponemos en una situación intermedia. Esto también va a poder ser visto con mayor claridad la clase próxima, pero me interesa adelantárselos, ¿no? Del mismo modo que esa diferencia que él hace respecto a hacer una diferenciación interna dentro del estamento o la clase social macehualtín o macehual, va a quedar mucho más claro para todos ustedes cuando diferenciemos a los calpuleques de los tecaleques y de los mayeques respecto a ver qué tierras trabajan y a quién tributan. Y esto no lo podemos abrir ahora mismo en juego, no lo podemos poner hoy mismo a consideración, sino cuando hagamos el trabajo, refiramos a la relación entre trabajo y tierra en el ámbito de la producción. Ahí hay otro señalamiento. Carrasco habla de los mayeques, pero no de los tecaleques. Hay una omisión más. Y esto tiene que ver con esa posición que él hace respecto a que algunos macehuales rentaban la tierra, algo que nosotros no compartimos y ya señalamos como error. Hay una cuestión que él no pone en juego, pero sí la pone López Austin, y a nosotros nos interesa marcar acá que además de ser ese sector de la producción, de la población, donde recaía el mayor peso respecto de la producción y del laboreo de la tierra, hay una consideración también errónea en López Austin, y esto sí es un error de López Austin, cuando habla de los macehuales y más que nada aquellos que ellos se encuentran en el ámbito del calpulli como productores libres. Y esto es para nosotros un señalamiento que tenemos que ya hacer porque cuando veamos la economía del México prehispánico vamos a tomar en consideración sí un postulado de Carrasco de que la economía en el México prehispánico está políticamente dirigida y no hay mercado libre ni de tierras ni de trabajo y mucho menos también de circulación de bienes, ¿no? Hay siempre una incidencia y una direccionalidad clara del Estado mexica. Respecto a la organización básica, casi prístina en la historia mexica, porque ustedes ya la ven en el ámbito de la propia migración, que es el calpulli, hay por lo menos dos corrientes claras respecto de la interpretación de esta organización social. La primera corriente, que fue propuesta originalmente por Víctor Castillo, y es a la que adhiere Alfredo López Austin, considera al calpulli básicamente como una organización social gentilicia, donde es el elemento parental el que la define. De algún modo
podríamos decir que esta organización esencialmente gentilicia para López Austin, siguiendo, como decíamos, a Castillo, tendría que ver con una raigambre preestatal, por eso el enlace con la existencia ancestral dentro de la organización mexica de esta forma de aglutinar a familias, que sería el Calpulli, ¿no? Y que, por cierto, también pone en juego el mismo López Austin la adaptabilidad de este grupo de familias a los cambios de diferentes estructuras políticas, ¿no? Desde, bueno, cuando llegan al valle, cuando están bajo la vida tepaneca, cuando se dan ciertos cambios dentro de la sociedad que ustedes vieron en el marco de las reformas de Tlacael, y es lo que en términos de Conrad y de Marés ellos llaman, la flexibilidad de este Calpulli para adaptarse a esos cambios. La otra corriente, que está encarnada por la misma persona de Carrasco, discute este posicionamiento prístino de Castillo y continuado por López Austin, entre otros, y sostienen que es imposible hablar de linaje dentro del Calpulli, y que lo definiría es el aspecto territorial administrativo, privilegia este aspecto, y que de algún modo el Calpulli sería simplemente una demarcación, una segmentación en la división política de los asentamientos hechos por el propio gobierno estatal, y que de algún modo respondía a un interés de recolectar el tributo y de organizar también las cuadrillas y las prestaciones tributarias en tiempo de trabajo, ¿no? Esto nosotros lo planteamos como problema. Lo planteamos como problema porque del mismo modo que ante otras cuestiones, y no siendo ninguno de nosotros investigadores de fuentes de primera mano, ni investigadores dedicados puntualmente al estudio de estas cuestiones, simplemente decimos que probablemente, y siempre en términos abiertos al debate y a la discusión, hubiese primado inicialmente la organización parental, pero que debido luego a los cambios gestados dentro de las cantatologías, terminó primando la vinculación a un segmento territorial y políticamente hablando administrativo, ¿no? Lo cierto es que para el caso de los pilis también hay discusiones, y de algún modo, si bien aquí nadie discute que la organización pili sí es por linaje, que justamente es una condición que, si bien puede ser manipulable, como lo decíamos anteriormente, respecto a recurrir a la patrilinealidad o a la matrilinealidad, si no se nace pili, no se llega a ser pili. Y esto de algún modo pone en discusión esa condición de heredabilidad que pone un límite a esa propaganda política que invita a participar de la acción guerrera por parte del Estado, con una promesa de posible ascenso social. No hay movilidad social en la sociedad mexica si no es dentro del propio sector estamental en términos de Carrasco, y de clase en términos que compartimos con López Austin, de la clase pili, donde se puede ser teutli y donde se puede llegar a ser tlatoani, o dentro del sector de los teutli formar parte del Consejo de los Cuatro. Esto es importante porque la heredabilidad pone un freno a la movilidad social, y es privativo del sector pipiltín esta condición de ascenso social, ¿no?